de reflexión y también de análisis. Vamos a hablar de uno de los teólogos más influyentes de su época, que marcó un antes y un después. Un hombre influyente que cambió todos los panoramas del hacer teología y rompió paradigmas a través de su teología del siglo XX y dio algunos aportes importantísimos y vitales que fueron parte de la palestra teológica como está hasta ahora, tanto bueno como malo, porque la teología es el hacer teología y reflexionar sobre el ser. De quien vamos a hablar se llama Rodolfo Bulma. Soy Gilner Borja, JB Comunicaciones. Suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita y visita nuestras redes sociales. No te olvides, dale like a la campanita. La vida de Rodolfo Bulma. Este teólogo influyente nació el 20 de agosto de 1884. Es un hijo, nació en Alemania, hijo de Arthur Kennedy Bulma, un ministro luterano. Tenía mucha influencia religiosa Bulma dentro de su ser, tenía mucha influencia del concepto religioso. También hay que recordar que Bulma se movió en una época en Europa difícil, muy difícil. Entonces tuvo una teología apegada a la época, al siglo que estaba viviendo, a la realidad contextual de su época. Por eso que es importante estudiar la teología de Bulma para entender cómo él fue influenciado y a la vez tuvo influencia de la época y cómo llegó él a adaptarse a esos procesos de cambio teológico como tal. Quédese con nosotros, síganos por favor. A principios del siglo XX estudió Biblia, protagonista de principios del siglo XX, estudios bíblicos y una voz prominente en el cristianismo liberal. Y tenía una serie de creencias. ¿Cuál era la creencia de Bulma? ¿En qué creía Bulma? Bulma es conocido por su creencia del análisis histórico del Nuevo Testamento. Es tan útil, es tan inútil como innecesario en el concepto de su creencia, dado que la literatura cristiana más antigua mostrada poco interés en los lugares, muestra poco interés en los lugares y específico. Para Bulma, en el proceso de Bulma, los argumentos que Bulma tenía, lo único que para él era importante, vital, necesario, lo que a él le llamaba mucho la atención era sobre la Taneas y Banea. Lo importante de él, dentro del proceso de que Jesús, es decir, hablando de Cristo como tal, que Cristo existió. El Bulma decía, Cristo sí existió, Él vivió, Jesús predicó y murió por los asuntos de la crucifixión. Cristo existió, pero también caminó por esta tierra, pero Él murió y él fue crucificado. Sucedió durante toda su vida. El proceso de Bulma es interesante, porque él está diciendo, claro, Cristo sí estuvo en la tierra, pero lo importante para Bulma no es la resurrección. Lo importante para Bulma, lo más vital para Bulma es la crucifixión. Ahí se centra su teología, se centra en lo que le llamamos el querigma de la cruz, que es el asunto salvístico de lo importante que era para Bulma. Por eso que Bulma dio un buen aporte, rompió los esquemas sociales, rompió el hacer teología como tal. Recuerda que vivía en una época, había una época difícil, no era una época cualquiera, era difícil esa época. Había toda Europa en una crisis social, pero bajo esa crisis social Bulma se levanta y escribe. Nace la teología del Dios muerto, nace la teología feminista, nace la teología negra y muchos procesos que tienen influencia del África. O sea, hay alguna crisis social dentro de estos procesos emocionales como tal. Pero Bulma como tal, en esos procesos históricos, él desarrolla
un hacer teología diferente. ¿Cuáles fueron sus influencias o en qué Bultmann se basó para la interpretación? ¿Cuál fue la influencia y en qué Bultmann se basó para su interpretación? Bultmann se basó en la desmitologización. Fue en ese enfoque de interpretar los mitos, la mitología o lo mitológico del cristianismo. Son los elementos en el Nuevo Testamento existencial de Bultmann. Se sostiene que solo la fe está en el querigma o en la proclamación del Nuevo Testamento. Ahí está la fe, en el querigma, la proclamación del Nuevo Testamento. Es necesario para la fe cristiana esta proclamación que va conectado este querigma con el asunto salvístico. No todos los hechos particulares en relación con el Jesús histórico de la interpretación. Ese Jesús histórico, ese Jesús que nos presentaron, ese Jesús que sale en las películas, que aparece en las películas, María Magdalena, los discípulos. Él no está basando solamente en eso que está ahí. Hay que sacar el mito a esto. Bultmann no se fijó en los relatos, puso en tela de juicio la historicidad, esa parte histórica, la puso en tela de juicio de los evangelios. Esa parte histórica, él dijo, está en juicio. Comenzó a jugar con este análisis. Bultmann quería llegar a las traducciones orales de los evangelios sinópticos. A eso es lo que era lo importante, porque de una traducción oral que pasa de un lenguaje a otro va cambiando, donde se había basado la narración evangélica, donde estaba basada esa evangélica. Bultmann no aceptaba la Biblia como inspiración divina. Para él, la Biblia no era una inspiración divina, porque tenía problemas en la traducción oral como tal. Bultmann abrazó el método histórico de la forma. Él tenía su teología como tal, su método para interpretar el método histórico de la forma. Bultmann seguía la línea de Unger. Bultmann no creía, hay una cosa interesante, Bultmann no creía en los evangelios, no creía en los evangelios de la iglesia primitiva. Bultmann no creía, decía que el Cristo mencionado en este evangelio fue un invento de la iglesia primitiva, fue inventado. El Cristo que está mencionado ahí no es el Cristo del querigma, no es el Cristo de la cruz, es el inventado, a él se lo inventaron. Bultmann negó la importancia de la historia literal. Para Bultmann importaba el Cristo de la fe, el Cristo encarnado, que era realmente importante para él. Ese Cristo encarnado, el Cristo de la fe. Bultmann por otra parte, por ese concepto que él tenía, Bultmann no creía en la resurrección de los muertos. Para él eso no era verdad, eso era un mito inventado. Pero esa resolución literaria, porque tenía su interpretación literaria, porque esa resolución literal, porque estaban basados, establecidos en la historia de los evangelios. Para él había duda de la resurrección literal, que nos ayuda a entender esta distancia, la distancia trascendental de Cristo como tal. Para él no existía, porque le decían los evangelios, hay duda en la parte narrativa, en la parte oral. Entonces él no creía, Bultmann, en estos procesos históricos de los evangelios para entender a cabalidad de Cristo. El que estaba en los evangelios no es el que está en la cruz, porque en la cruz tiene que ver otro concepto. Bultmann miró desde un punto de vista de la cruz, de la crucifixión, del querigma, la acción salvística del ser humano, esa regeneración del ser, porque para Bultmann valorizaba el ser humano como tal. Recuerden que él tenía influencia de la crisis social que está viviendo Europa. Entonces él hizo hacer una teología más vivencial, más existencialista, más basada en la época, queriendo levantar al ser humano como ser humano y levantar de dignidad al hombre como tal y valorizando al individuo. Por eso que Bultmann presenta un cuadro diferente de una teología, valorizando el ser. Por eso que para Bultmann lo importante era la cruz y el querigma y la proclamación de Jesús. Esa es proclamación importante de esa voz profética, pero basada en una fe existencial dentro del ser humano como tal. Por eso que era importante para Bultmann eso. Es importante sus escritos y sus apuntes.
en este proceso de desarrollo de nuestra fe como tal. Según la Biblia, lo que vale y nos salva no es su historia. Lo que vale y nos salva no es su historia, sino el mensaje eterno de su Pascua, el mito de la presencia. Eso es lo que nos salva, el mito es su parte salvífica del ser, esa proclamación y acción de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos salva, es la acción de Dios en nuestras vidas, esa acción salvífica del ser como tal. Hay un pensamiento de Bultmann, o los pensamientos de Bultmann, su tendencia filosófica de Bultmann, cómo Bultmann mira. Lo primero que Bultmann mira, el padre de la desmitolización, es este hombre. Bultmann está quitándole todo mito a la tradición oral, quita mito. Tenía una interpretación existencialista del ser, existencia del ser, una existencialista tenía Bultmann. Hacía hincapié en el querigma de la cruz, la valorización del querigma de la cruz, esa proclamación del querigma. Él valorizaba eso, la acción de la cruz como tal, y el querigma, que es el asunto salvífico. El querigma de la cruz es la proclamación para Bultmann, una proclamación. Y como buen luterano que era, y como buen luterano de esas raíces, él creía que el ser humano se encuentra con Cristo. Sí, hay un encuentro del ser humano con Cristo, como buen luterano que era. Ese encuentro es lo importante para Bultmann. Y ese encuentro está en la crucifixión a través de la cruz. A través de la cruz el hombre se encuentra con Cristo. Y ahí viene la proclamación de la acción salvífica del hombre como tal, como buen luterano. Y si usted nota, esa influencia de Bultmann todavía sigue. No es que Bultmann ha muerto, hay cosas que siguen. Si usted nota, hay una influencia en nuestros altares, una influencia en nuestros altares, en nuestras predicaciones. Cuando el hombre se encuentra con la cruz, cuando el hombre tiene una acción salvífica en la cruz, y ahí viene la proclamación del nuevo hombre que es nacido bajo el carácter de Dios, quita el viejo Adán y nace el nuevo Adán en ese encuentro del hombre con Cristo en la cruz, como una acción salvífica. Para él, como luterano, estaba claro en lo que quería. Sí tenía influencia, más la época que había influenciado, más el contorno de la época, más la crisis de Europa había influenciado mucho. Entonces él miraba al hombre, al ser humano como ser humano, miraba al individuo como persona importante. Entonces él dice, no estoy hablando de la resurrección, no es la resurrección lo que está salvando. Lo que es importante para mí es la cruz, la proclamación del querigma. Qué aporte maravilloso. Es bueno estudiar. Presentó una escatología realizada. Qué valioso. Porque la vida eterna se experimenta en el aquí y en el ahora. Cuando el ser humano responde a esa fe ante el anuncio del querigma. Por eso que para él es importante la crucifixión, la cruz. El querigma, esa proclamación de la vida eterna existencial. Y esa vida eterna existencial auténtica en el hombre, y decide vivirla en una dependencia con Dios radical. Yo decido vivir en el aquí y en el ahora radicalmente. Como para Bultmann la historia está absorbida por la escatología. Cuando yo decido vivir el proceso de vida eterna aquí y en el ahora, yo necesito vivir bajo todo ese momento de cambio contextual. Bultmann, en ese proceso Bultmann produjo una fe antropocéntrica, esa fe que está dentro del ser humano, porque tiene que ver mucho con el querigma, esa proclamación del querigma, de la acción salvífica. La fe es una especie de respuesta humana mediante el hombre, mediante el hombre llega a la autocomprensión, cómo entendemos a Dios. Para los bulmáticos, para Bultmann, la escuela bulmática, que tiene mucha influencia en el mundo todavía hoy actual, todo gira alrededor de la existencia auténtica del ser humano, a esa autenticidad de la existencia del ser humano, que es el querigma, esa autenticidad de decidir vivir el aquí y el ahora, como proceso de cambio, de acción salvífica, liberadora del ser. Recuerden que la influencia de Bultmann fue tan vital, porque Bultmann venía de una crisis de
Europa, de guerra, de conflicto. Entonces, él valorizaba al ser humano como ser humano. Él comenzó a dar un contexto diferente al ser humano como ser humano, una valorización del ser, una comprensión realista del ser. Por eso cuando se hace teología, los teólogos lo hacen viendo las perspectivas sociales, las influencias. Cuando uno valoriza al ser humano como ser humano, entonces va a haber más respeto, va a haber un por qué vivir, va a haber una razón de por qué vivir, por qué seguir viviendo en este mundo. Pero en este proceso escatológico de Bultmann, para él la escatología no es irnos al cielo, sino vivir el aquí y el ahora y vivirlo bien. Vivimos esa vida eterna, existencial aquí en la tierra, valorizando las cosas que Dios nos ha dado, el mundo como tal, las especies, la naturaleza, el ser humano como ser humano. Recuerden que él viene de una influencia de guerra. Entonces él quiere ver cambio existencial en el ser humano. Por eso que es importante el aquí y el ahora. Por eso que hacer teología va a haber mucha influencia del medio. Y el medio va a influenciar en tu forma de hacer teología, tu conocimiento, lo que sabes, y también tu parte doctrinal o dogmática. Por eso que Bultmann presenta una teología, para mí, relativamente buena. No es mala, porque ningún teólogo es malo y ningún teólogo tenía el daño de dañar. Hay que saber que Bultmann cambió los paradigmas de su época y cambió procesos teológicos también. Bultmann creyó que solo una teología antropocéntrica podía ser utilizada para el hombre. Una teología que tiene que ver con el ser, antropocéntrica, para el hombre moderno. Ya que si hay mucha interrogancia constante que el hombre está haciéndose sobre el significado de su existencia. Hay un proceso de evolución, hay mucha evolución de dónde nacemos. O sea, una teología que es interna, ese proceso interno es lo que nos da una respuesta. Porque Bultmann no creía en la existencia. Porque Bultmann no creía en la existencia en el sentido de la historia literal. Bultmann no creía en esa existencia en el sentido literal de la historia. El único sentido verdadero para él tiene el hombre o el individuo como tal, cuando el hombre decide vivir la vida, esa vida, decide vivirla en el aquí y en el ahora, cuando él decide cambiar, darle sentido a su vida. Por eso que Carl Rogers decía que es interesante dándole sentido a la vida. Bultmann desacreditó la apologética. Él desacreditó la apologética. Si el querigma de Dios llega al ser humano a través de su encuentro personal del individuo con el querigma, que es la apologética, se hace imposible. Ya no se puede defender la fe. No se la puede defender. No hay sentido defender la fe. Porque el hombre tiene su propia experiencia. ¿Con quién? Con él. Con él como persona. Porque hay preguntas, hay respuestas que se hacen. Hay afirmaciones que se hacen. Hay que tener una experiencia con el hombre con él mismo en su interior a través del querigma. Porque las afirmaciones teológicas no se pueden demostrar fuera de la esfera subjetiva. No hay criterio objetivo para defender el evangelio fuera de este concepto. No hay para defender el evangelio fuera de lo que no existe nada. Se lo va a defender desde esa experiencia que el ser humano adquiere por ese toque del querigma en la cruz, ese toque de proclamación. Por eso que Bultmann está queriendo con su teología ensalzar al ser humano como ser humano en la valorización del ser como individuo, porque hay mucha influencia de la guerra, de la crisis social que estaba viviendo, mucha influencia. Bultmann tenía que dar una teología que levantara al individuo como ser humano de su época, que hay algunas fuentes teológicas. Bernard Rasch, de acuerdo a Bernard Rasch, de acuerdo a él, dice que de acuerdo a este proceso, a Bultmann no puede haber apologética si no oye el carisma, si no se oye el querigma. No puede haber apologética si no se oye el querigma. En nuestro entendimiento de sí mismo, ese acto mismo de autoentendimiento, ese acto de autoentendimiento, en su propia verificación
Tiene una verificación del ser. Todo ocurre dentro del ser. Es importante que los teólogos de esa época querían impactar el ser del individuo, querían levantar al individuo. Hay un versículo en Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la inclusión, el aprendizaje, la inclusión la desprecian como tal. Pero en la sabiduría hay que ser cada día más sabio. Y hay que entender esto. Y voy a dar mi comentario. El proceso de Bultmann, en el gran deseo de él, de poder proyectar al hombre moderno. Él quería proyectar al hombre moderno, a la nueva generación, a los nuevos grupos sociales que estaban saliendo, a través de una relectura del mensaje eterno. Un nuevo cambio de paradigma. Una de las cosas importantes de Bultmann es el énfasis de que el hombre se encuentre con Dios. Ese es el énfasis importante, que el hombre tenga una experiencia con Dios en el querisma, dentro, a través de la fe, de esa amistía, de ese conocimiento, de esa confianza, de ese compromiso. Su problema es excentricismo. Ese es un problema radical a la veracidad de la historia y sobre todo sobre la resurrección. Ahí hay un problema sobre la resurrección, pero muy aparte de eso, él quería el bien para el hombre y quería que el hombre tenga un proceso como sociedad, como mundo, como realidad social de ese contexto que él vivió, que el hombre fuera de nuevo dignificado como hombre, pueda ser levantado como individuo, pueda tener un proceso nuevo. Una nación, el mundo de Europa estaba pasando por grandes crisis, catástrofes. Recuerda que venía de Alemania, él era alemán, venía con problemas de todo tipo de conflictos emocionales. Pero siempre, la teología de Bultmann lo único que quería, en algunos aspectos, era levantar al hombre su dignidad como individuo. Eso es lo importante, lo rescatable de todo este proceso. El mensaje fuerte apostólico, el mensaje fuerte apostólico de la iglesia neotestamentaria fue el mensaje de la resurrección. De ahí se basaba. El mensaje fuerte apostólico fue el mensaje de la resurrección en Cristo, el Cristo resucitado. La estructura bíblica de este proceso, y cuando vamos al Evangelio vemos a Cristo resucitado, porque el mensaje está fundamentado en la fe y los dogmas de la iglesia. Está sobre los eventos históricos, que hay cuestionamiento hacia Bultmann. Bultmann cuestiona, porque el Cristo resucitado es el mensaje, porque el hombre moderno, actual, tiene dos procesos o dos alternativas o dos contradicciones como tal. Para mí, Bultmann tenía una buena intención, una excelente intención. Él no quería afectar a nadie, pero para su época no fue entendido, no fue comprendido, no fue valorizado. Creó una revolución social, una revolución teológica, pero este hombre, a través de su teología, abrió la puerta al nuevo quehacer teológico como tal. Habría que hacer una teología de América Latina, que sí lo existe, hay que hacer una teología del país que nos encontramos, de acuerdo a nuestra realidad. Desde el momento que uno quita la veracidad de la Biblia, uno perdió los principios. A medida que pasa el tiempo, el hombre como tal, como individuo, fue cambiando su conducta, su hábito, su moral, y nos ponemos a cambiar el evangelio. No podemos cambiar el evangelio a la época, sino mantenerla en su cultura, en su época histórica, para mantener acta o mantener intacta su proclamación. Hay que mantener intacta la proclamación, o es la desmitolización que cambia al hombre. Si no es los mitos. Lo que cambia al hombre no es la desmitolización que cambia al hombre, sino el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado como una acción salvífica en el ser.
que puede sacar la incredulidad del corazón del hombre, producir arrepentimiento en todas las esferas. Con esto es el Espíritu de Dios en todas las esferas. Con esto no quiero parecer dogmático. No quiero decir, soy dogmático. Solo quiero de afirmar que sin ese mover del Espíritu Santo no vale nada. La Iglesia Apostólica tenía un mensaje de resurrección. Es el Espíritu que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No es la época, es la influencia del Espíritu de Dios. Ese Espíritu, es el Espíritu Santo moviéndose en esfera de la acción salvística. Aquel que levantó a Cristo de los muertos a través de la resurrección. Entonces, es valorización del Espíritu Santo también. Pero hay que entender que esto es importante. Yo con esto le animo a usted. Lea los libros de Bulma, lea del Querigma, lea de la cruz, lea de la proclamación. Queremos a usted animarle a través de este video, a través de estos videos, animar y a la vez aportar en algo en su conocimiento para tener hacer teología, otro, crear conocimiento. Este espacio es para crear conocimiento, crear nueva experiencia y a la vez crear nueva motivación. No se olvide, calidad y experiencia, como ustedes, Giner Borja, JB Comunicaciones. Siga nuestro canal, hágale clic a la campanita. No se olvide que estamos haciendo videos para poder compartir conocimiento y a la vez crear conocimiento. Lo único que nos hace ser humanos es el conocimiento. El poder educarnos y prepararnos nos hace mejor persona. Se me cuida mucho, por siempre.